Mira por un momento tu día a día. Te levantas temprano, trabajas todo el día, resuelves problemas, atiendes clientes, cierras ventas, y aún así, cuando termina el mes, el dinero no alcanza. No es que no te esfuerces, no es que seas flojo, y tampoco es que tu negocio sea malo. De hecho, desde afuera, todo parece estar bien. Hay movimiento, hay ventas, hay trabajo. Pero tú sabes la verdad. Trabajas más que antes y avanzas menos que nunca. Empiezas a vivir con una presión constante. Piensas en pagos, en deudas, en gastos que no paran. Y en algún punto te preguntas en silencio, ¿qué estoy haciendo mal? La mayoría se responde lo mismo. Necesito vender más. Pero casi nadie se detiene a pensar esto. ¿Y si el problema no es cuánto vendes, sino cuánto cobras? Porque hay un error silencioso que no se nota en el día a día, pero que poco a poco te va dejando sin aire. Hoy vamos a hablar de ese error, y cuando lo entiendas, vas a dejar de trabajar solo para sobrevivir. Ese error aparece justo cuando toca poner precios. Ahí es donde muchos negocios empiezan a fallar, sin darse cuenta. Porque nadie te enseñó a cobrar. Te enseñaron a trabajar duro, a vender, a aguantar, pero no a poner un precio que realmente te deje dinero. La mayoría cobra así, lo que cobra el de al lado, lo que la gente está acostumbrada a pagar, o lo que no se vea tan caro. Y ese es el problema, porque cuando cobras pensando solo en no espantar clientes, te olvidas de algo básico. Tu negocio también tiene que sobrevivir. He visto negocios con clientes todos los días, con fila, con ventas constantes, y aún así al dueño no le queda nada. No porque roben, no porque administren mal su tiempo, sino porque desde el inicio decidieron cobrar mal. Y lo más peligroso es que ese error no se siente de inmediato. Al principio parece que todo va bien. Vendes, cobras, sigues, pero mes con mes algo no cuadra. Hoy no te voy a hablar de teorías raras, te voy a hablar de un caso real, uno que probablemente se parece más a tu negocio de lo que te gustaría admitir. El negocio del que te hablo ya había hecho lo correcto. El dueño ya sabía cuánto le costaba su producto, ya no estaba adivinando. Su costo real era de 60 pesos, todo incluido. Materia prima, servicios, merma, hasta ahí iba bien. El problema empezó cuando decidió el precio. Lo vendía en 70 pesos. Cuando le pregunté por qué, me dijo, porque así se vende más, porque si subo, la gente se va, porque los demás andan igual. Y esa respuesta es más común de lo que crees. Muchos negocios ponen precios con miedo. Miedo a perder clientes, miedo a que digan que está caro, miedo a quedarse solos. Pero ese miedo no se nota el primer mes, se nota cuando pasa el tiempo, cuando trabajas más, cuando vendes más, y aún así no ves el dinero. Porque un precio pensado solo para vender no está pensado para sostener un negocio. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Estás cobrando para ganar o solo para no perder clientes? Vamos a ponerlo en números simples, sin enredos. Costo real del producto, 60 pesos. Precio de venta, 70 pesos. Eso deja un margen de 10 pesos. 10 pesos. Suena a ganancia, hasta que lo miras de cerca. Con esos 10 pesos tienes que pagar renta, sueldos, luz, agua, errores y cualquier imprevisto. Ahora imagina que un día se desperdicia producto, o que sube un insumo, o que vendes por una app que se queda con comisión. Ese margen desaparece. Ahora compáralo con esto. Mismo costo, 60 pesos. Nuevo precio, 90 pesos. Margen, 30 pesos. Con 30 pesos puedes respirar, puedes absorber errores, puedes pagar gastos y todavía queda dinero. La diferencia no está en vender más, está en cobrar bien. Porque vender mucho con margen pequeño no es crecimiento, es desgaste lento. Aquí es donde casi nadie se detiene a pensar. Porque no todos los precios son iguales. En realidad existen 3 tipos de precio, y la mayoría de los negocios están usando el peor, sin saberlo. El primero es el precio suicida, ese que apenas cubre costos, ese que no aguanta errores, ese que te obliga a vender y vender solo para sobrevivir. El segundo es el precio cómodo, cubre costos, paga gastos y deja una utilidad decente. Este precio mantiene el negocio sano. Y el tercero es el precio estratégico. No es para todos los clientes, pero es el que realmente hace crecer al negocio, porque deja margen, y el margen da libertad.
El problema es que muchos emprendedores creen que solo existe un precio posible, y no es verdad. Lo peligroso no es cobrar caro, lo peligroso es cobrar sin saber en qué tipo de precio estás parado. Ahora viene la parte importante, la parte donde dejas de adivinar y empiezas a decidir con números. Definir tu precio no es cuestión de corazonadas, es un proceso simple. Primero, toma tu costo real por producto, ese número que ya calculaste, sin engañarte, todo incluido. Después, decide cuánto quieres ganar por cada venta, no lo que se puede, lo que necesitas para que el negocio valga la pena. Luego, considera tus gastos fijos, renta, sueldos, servicios, repártelos entre lo que vendes. Cuando juntas esos 3 números, ahí aparece tu precio mínimo rentable. Todo precio por debajo de eso no es estrategia, es riesgo. Para que no lo hagas a ojo, te voy a dejar abajo una plantilla muy simple. Metes tus números y te dice si tu precio te deja dinero o solo te mantiene ocupado. Porque cobrar bien no es suerte, es cálculo. Cuando entiendes tus precios, cambia la forma en la que ves tu negocio. Ya no decides con miedo, decides con claridad. Te das cuenta de algo importante. No todas las ventas valen lo mismo. Hay clientes que pagan bien, hay ventas que dejan margen, y hay otras que solo generan trabajo. Aquí es donde muchos negocios mejoran sin vender más. Ajustan porciones, corrigen precios, eliminan productos que no dejan nada. Incluso descubren algo incómodo, que ciertos canales de venta les quitan más de lo que aportan. Y cuando haces estos ajustes, pasa algo curioso. Vendes un poco menos, pero ganas más. Porque el dinero no aparece cuando vendes mucho, aparece cuando cada venta tiene sentido. El negocio no se vuelve más grande por fuera, se vuelve más fuerte por dentro. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y avanzar. El negocio del que te hablé no cambió de clientes, no cambió de producto, no cambió de horario, solo cambió una cosa: dejó de cobrar mal. Al principio vendió un poco menos, pero por primera vez el dinero empezó a aparecer. Porque cuando sabes cuánto cobrar, dejas de trabajar para sobrevivir y empiezas a trabajar para crecer. Si hoy vendes, trabajas y te esfuerzas, pero el dinero no se queda, no es mala suerte, es un tema de precios. Aquí abajo te dejo una plantilla gratuita para calcular tu precio mínimo rentable. Úsala hoy, haz los números y deja de adivinar. Soy el contador del negocio. Aquí te explico con casos reales para que tu negocio no trabaje gratis. Y en el siguiente video te voy a mostrar por qué muchos negocios sí ganan, pero el dinero nunca llega a la cuenta. Nos vemos.